Hola a todos, bienvenidos a las clases profesionales con Medicina Update, en la cual el día de hoy vamos a aprender todo acerca de los toxindromes. Vemos que la palabra toxindrome deriva de toxicon, que significa arco, y de la palabra dromos, que va a significar curso de una carrera, lo cual va a corresponder a un conjunto de signos y síntomas ocasionados por un tóxico. Corría el año 1974 cuando los científicos Moffenson y Grimscher publican en la revista Pediatric El veneno desconocido, este artículo acudiendo al término toxindrome. Siendo así, los principales toxindromes que desarrollaremos serán el síndrome narcótico u opioide, el síndrome adrenérgico, el síndrome colinérgico, el síndrome anticolinérgico, el síndrome sedativo hipnótico, el síndrome alucinógeno, el síndrome serotoninérgico y el síndrome neuroléptico maligno. En el siguiente cuadro interactivo vamos a analizar todas las variables clínicas de los toxindromes, como son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, respiratoria, la temperatura, el estado neurológico, las pupilas, el peristaltismo y la piel. Empecemos por el síndrome adrenérgico. Este presenta aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, temperatura. El estado neurológico del paciente se encontrará agitado, las pupilas estarán midriáticas, no presentará alteración de peristaltismo, la piel y la mucosa estarán pálidas, entre otros habrá temblor y diaforesis. Analicemos en profundidad el síndrome adrenérgico, en el cual vamos a tener como causas medicamentos, principalmente los alfa-adrenérgicos como la fenilpropanolamina, la fenilefrina, la metolsamina y la noradrenalina. También tenemos medicamentos beta-adrenérgicos como el isoprotenerol, metaprotenerol, el salbutamol, salmeterol, la teofilina y la terbutalina. Por otro lado tenemos medicamentos mixtos. ¿Qué quiere decir mixtos? Que actúan tanto en el receptor alfa adrenérgico como el receptor beta adrenérgico, en el cual tenemos la adrenalina, anfetamina y derivados de la cafeína. Por eso que pacientes que consumen demasiado café podrían presentar un síndrome adrenérgico. Y ni hablar de los que consumen cocaína, crack, efedrina, fenciclidina, metaraminol, pseudoefedrina. En cuanto al tratamiento, vemos que hay que hospitalizar al paciente, hay que hidratarlo y el pilar fundamental serán las benzodiazepinas. Entre estas tenemos el midazolam y el lorazepam. Lo tenemos a dosis intramuscular y también a dosis intravenosa. Hay que analizar también las complicaciones. Una de las complicaciones más temidas son las arritmias, por lo cual siempre hay que realizar un electrocardiograma, medir el QRS, si es mayor de 100 milisegundos, dar bicarbonato. Otras complicaciones tenemos la hipotensión arterial, emergencia hipertensiva y convulsiones. Analicemos el síndrome anticolinérgico, el cual no va a tener alteración de la presión arterial, va a tener aumentada la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada o disminuida, la temperatura estará aumentada, el paciente presentará agitación, va a haber midriasis, disminución del peristaltismo, la piel y las mucosas va a estar secas con rubor y calor y va a haber retención urinaria. Hablando de la fisiopatología del síndrome anticolinérgico, vemos que las neuronas parasimpáticas, tanto preganglionares como postganglionares, utilizan el neurotransmisor acetilcolina por medio de dos tipos de receptores, muscarínicos y nicotínicos. Analicemos los receptores muscarínicos, dentro del cual tenemos 5 receptores. Empecemos con el M1, el cual está localizado en el sistema nervioso central y los ganglios autónomos. Van a modular efectos excitatorios en las células parietales del estómago y en los plexos mientéricos, donde van a incrementar la secreción del jugo gástrico y el peristaltismo. El receptor M2, vemos que estos median los efectos cardíacos por inhibición del nodo sinoauricular y va a producir una disminución en la contractilidad cardíaca. En cuanto al receptor M3, vemos que este va a modular los efectos de la estimulación parasimpática. En el músculo liso se localizan en las glándulas, aumentando las secreciones, la miosis para los ojos, contracción del músculo ciliar, vasodilatación bronquial, aumento de la motilidad gastrointestinal. Hablando de los receptores M4, estos tienen la misma función que los receptores M2, se encuentran en el cuerpo estriado y en el pulmón.
Los receptores M5 muscarínicos son similares a los M1 y M3. Se encuentran en varios sitios como la sustancia nigra, el área tegmental ventral del cerebro, hasta las glándulas salivales. Analizando el siguiente esquema, tenemos una sinapsis donde tenemos nuestro axón. Posteriormente llegará un impulso nervioso, el cual será recibido por la neurona presináptica y posteriormente la neurona postsináptica. ¿Cómo ocurre esto? Primero empieza entrada de sodio, posteriormente llega calcio que va a activar los receptores de acetilcolina, los cuales van a liberar una enzima llamada acetilcolinesterasa que va a producir acetilcolina. Este proceso es bloqueado, por lo cual se da el síndrome anticolinérgico. Siendo así, el síndrome anticolinérgico se va a producir por una inhibición de la neurotransmisión colinérgica en los receptores muscarínicos. De esta manera, el síndrome anticolinérgico involucra a los receptores muscarínicos. Los fármacos o sustancias anticolinérgicas o competitivos ocasionan una reacción contraria a la habitual. Las causas del síndrome anticolinérgico tenemos la atropina, escopolamina y eosina, plantas como la atropa, belladona, la datura, stramonium, eosinamus niger. También tenemos difenhidramina, dimenhidrinato, benzatropina, biperideno, amitriptilina, imipramina, clomipramina, la olanzapina y la clozapina. Ahora pasemos al tratamiento del síndrome anticolinérgico, en el cual debemos proteger al paciente de posibles lesiones que puede ocasionarse él mismo. Debemos monitorizar la función cardíaca y la presión arterial. La diuresis es muy importante para no pasar desapercibida en una retención urinaria. El pilar fundamental serán las benzodiazepinas. Podemos usar diazepam 5 o 10 miligramos. Y el antídoto será la fisostigmina en dosis de 1 a 2 miligramos IV durante 2 a 5 minutos. Hasta máximo podemos darle 4 miligramos. Este antídoto se utiliza poco debido a sus efectos adversos. Analicemos el síndrome colinérgico muscarínico, en el cual disminución de la presión arterial y frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria aumentada o disminuida, neurológicamente alterado, pupilas mióticas, peristaltismo aumentado, diaforesis y secreciones aumentadas. En cuanto al mecanismo de acción, vemos que tenemos la enzima acetilcolinesterasa, la cual estará bloqueada. Como esta degrada la acetilcolina, va a haber un aumento de la acetilcolina que nos va a causar signos y síntomas carínicos, como son eritema cutáneo, miosis, visión borrosa, cialorrea, broncorrea peligrosa, en la cual puede causar broncoobstrucción y que el paciente presente dificultad para respirar y necesidad de intubación, bradicardia e incontinencia urinaria. En cuanto a los síntomas nicotínicos, tenemos habitualmente por carbacol, metacolina, como son fasciculaciones, debilidad muscular, hasta parálisis completa también del diafragma, taquicardia, y también los pacientes pueden presentar hipertensión arterial. Analizando la etiología, vemos que tenemos principalmente la intoxicación por compuestos organofosforados, ya sean los pesticidas, gases tóxicos, constituyentes de armas químicas como el tabún, sarín, somán, o por carbamatos. Fármacos anticolinérgicos, por ejemplo la pilocarpina. En cuanto al laboratorio, vemos que para las intoxicaciones con pesticidas, gases tóxicos, organofosforados o por carbamatos, la determinación de la actividad de la acetilcolinesterasa en los glóbulos rojos va a ser fundamental. Si este método no está disponible, hay que determinar la acetilcolinesterasa sérica, la cual tenemos que aclarar que no es muy específica. En cuanto al tratamiento, debemos hospitalizar al paciente en unidad de cuidados intensivos, monitorizar, inyectar atropina 1 a 3 miligramos, repetir la dosis cada 3 a 5 minutos para disminuir la dificultad respiratoria y disminuir las secreciones de las vías respiratorias. La frecuencia cardíaca debe ser mayor de 80 por minuto. Una excesiva sequedad de las membranas mucosas y de la piel y una frecuencia cardíaca mayor de 120 por minuto son signos de que la atropina es demasiado elevada. En caso de la intoxicación por órganos fosforados, vemos que debemos usar las oximas. Tenemos la obidoxima 250 miligramos cada 4 a 6 horas o la pralidoxima 30 miligramos
por kilo cada 4 o 6 horas en caso de agitación o convulsiones diazepam. Analizando el síndrome colinérgico nicotínico será todo lo contrario al muscarínico. Aumentada la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, neurológicamente estará alterado, las pupilas serán midriáticas, presentará palidez en las piel y mucosa y fasciculaciones. A continuación desarrollaremos el síndrome opioide, en el cual la frecuencia respiratoria estará disminuida, presión arterial disminuida, frecuencia cardíaca disminuida, va a haber sedación e hipnosis, pupilas mióticas, peristalsis disminuida, palidez y presentará hiporreflexia. Analizando el mecanismo de acción del síndrome opioide, vemos que son depresores del sistema nervioso central. Tienen propiedades hipnóticas, analgésicas, sedantes y euforizantes e inhiben la actividad de las fibras dolorosas. Analicemos los tipos de receptores opiáceos que existen. Empecemos con el receptor mu. Este receptor mu lo vamos a encontrar localizado en las áreas cerebrales encargadas de las sensaciones dolorosas. Va a producir analgesia, euforia, depresión respiratoria, miosis y es el causante de la disminución de la motilidad gastrointestinal en este síndrome. El siguiente receptor que analizaremos será el receptor kappa, el cual va a estar localizado en la médula espinal, cerebro, va a producir analgesia, miosis, depresión respiratoria y es el culpable de la sedación en el síndrome opiáceo. El siguiente receptores que vamos a analizar son el sigma y el delta, los cuales van a producir disforia, alucinaciones, convulsiones y psicosis. Los péptidos endógenos localizados en el sistema nervioso central, estos van a actuar como un neurotransmisor y van a ser agonistas opiáceos en esos receptores. Van a jugar un papel importante en la tolerancia y en la abstinencia. Con los opiáceos se consigue tolerancia en los efectos eufóricos, analgésicos y sedantes, y no con los efectos de constipación y miosis. La administración repetida de opiáceos va a disminuir la producción y secreción de encefalinas, y si aquellos se suspenden súbitamente, no existen opioides endógenos que impidan o aminoren el estado de excitabilidad neuronal que se va a producir. La etiología del síndrome opioide la vamos a resumir en el siguiente cuadro, donde se muestran todos los medicamentos y qué receptor activa. Por lo tanto, depende el receptor que active, se producirán los signos y síntomas, los cuales vamos a ver a continuación. Uno de los principales signos y síntomas que presentarán los pacientes será la miosis. Además, también se puede presentar depresión respiratoria, somnolencia y coma. Y siempre hay que realizar un electrocardiograma porque se puede presentar bradicardia sinusal e incluso parada cardíaca. En cuanto al tratamiento, vemos que el pilar fundamental será la naloxona, la cual si el paciente se encuentra en apnea vamos a usar dosis de 0.4 a 0.8. Si se encuentra en parada cardíaca vamos a usar dosis de 2 miligramos. Además, podemos repetir dicha dosis cada 2 a 3 minutos hasta alcanzar una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones, máximo hasta 10 miligramos. Podemos usar goteo continuo en intoxicación por metadona. El siguiente será el síndrome hipnosedante, donde la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria estarán disminuidas, sedación e hipnosis a nivel neurológico, pupila aumentadas o disminuidas, peristaltismo disminuido, palidez y se presentará hiporreflexia, ataxia o disartre. A continuación hablaremos de los hipnóticos sedantes, los cuales son xenobióticos que disminuyen la excitabilidad, tienen efecto sedante y además tienen efecto hipnótico que induce sueño. En 1903, los barbitúricos dominaron el mercado hasta la primera mitad del siglo XX, estando relacionados con la mayoría de suicidios. Pero en 1960 son introducidos al mercado las benzodiazepinas, reemplazando rápidamente el uso común de barbitúricos.
Analizaremos a continuación el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Tenemos el ácido gamma aminobutírico, famoso GABA, que es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. La mayoría de los medicamentos hipnóticos y sedantes tienen agonismo reversible en los receptores GABA, la cual es una de las vías principales de neuroinhibición. Este receptor está compuesto por 5 subunidades asociadas a un canal de cloro. Aquí dibujamos el receptor GABA. Al ser activado va a permitir el influjo de iones cloro, causando hiperpolarización de la membrana e inhibición de la transmisión neural. En la siguiente tabla vamos a analizar las manifestaciones clínicas. A nivel del sistema nervioso central tenemos incoordinación, nistagmo, depresión respiratoria, alteración del habla, coma, amnesia anterógrada. Neuromusculares tenemos ataxia, hipotonía. A nivel cardiovascular vamos a tener ionotropismo negativo, que significa disminución en la contractilidad, cronotropismo negativo, lo cual significa disminución en la frecuencia cardíaca. El paciente estará hipotenso. A nivel respiratorio vamos a tener disminución de la frecuencia respiratoria. Gastrointestinal vamos a tener náuseas, emesis e incontinencia, la cual es un síntoma inusual. Las pruebas diagnósticas, lo principal es descartar trastornos hidroelectrolíticos, hipoglucemia, uremia o infección del sistema nervioso central. Las pruebas de detección de benzodiazepinas no son útiles. En cuanto al tratamiento, vemos que debemos vigilar y mantener la vía aérea, ya sea realizando intubación orotraqueal. En cuanto a la intoxicación por barbitúrico, ejemplo el fenobarbital de vida media larga, este podría beneficiarse de alcalinización de la orina con bicarbonato. No existe un antídoto específico para las benzodiazepinas, sin embargo el flumazenil a una dosis inicial de 0.2 miligramos intravenosos podría ayudar a revertir el efecto sedante. Si no se obtiene respuesta, se puede aumentar la dosis a 0.3 con intervalos de 30 segundos y 1 minuto. Existirá riesgo con flumazenil de convulsiones y arritmias cardíacas. Analicemos a continuación las indicaciones de terapia extracorpórea, es decir, terapia de hemodiálisis. La haremos en presencia de coma prolongado, en presencia de choque posterior a resucitación con líquidos, si la toxicidad persiste a pesar de múltiples dosis de carbón activado, en presencia de presión respiratoria que necesite ventilación mecánica y si los niveles plasmáticos de barbitúrico están elevados. Analicemos el síndrome serotoninérgico: aumentada la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, agitación, pupilas midriáticas, peristaltismo aumentado, va a haber rubor en la piel y el paciente presentará diaforesis e hipertermia. La serotonina o hidroxitriptamina es un neurotransmisor neuromodulador fundamental del sistema nervioso humano. Las neuronas serotoninérgicas residen principalmente en los núcleos de rafe dorsal, mediano y caudal del tronco cerebral. Las funciones son regular la vigilia, las conductas emocionales sexuales, la ingesta, el vómito, la percepción del dolor y el tono muscular. Analizando el mecanismo de acción del síndrome serotoninérgico, en el cual tenemos la neurona presináptica, la neurona postsináptica y el espacio intersináptico, a partir de la descarboxilación del L-triptófano se va a producir la serotonina, la cual depende de la interacción entre su síntesis, el mecanismo de recaptura y la actividad de la monoaminoxidasa tipo A, la cual va a degradarla, convertirla en hidroxindolacético, el cual será metabolizado en el hígado y excretado por los riñones. Tenemos 7 subfamilias de receptores de serotonina denominados del 1 al 7. El síndrome serotoninérgico es secundario a una hiperestimulación del receptor serotoninérgico, la cual va a causar que los niveles elevados de serotonina sean secundarios a aumento de la síntesis del L-triptófano, aumento en la liberación de anfetaminas, cocaína, fenfluramina, reserpina, disminución en la recaptura. Aquí tenemos medicamentos como la fluoxetina, paroxetina, sertralina, meperidina, venlafaxina.
disminución del metabolismo como los inhibidores de la monoaminoxidasa. En cuanto a la clínica y diagnóstico, vamos a organizarnos en un algoritmo y posteriormente veremos el tratamiento. Tenemos que preguntarle al paciente si ha consumido fármacos serotoninérgicos en las últimas 5 semanas. Si la respuesta es no, el paciente no tendrá síndrome serotoninérgico. Si la respuesta es sí, tenemos que analizar algunos de los siguientes síntomas, como son hiperreflexia o temblor, clonus espontáneo, rigidez muscular, clonus ocular, temperatura mayor de 38 grados, además de clonus inducido. Si la respuesta es no, el paciente no tendrá síndrome serotoninérgico. Sin embargo, si la respuesta es sí, el paciente tiene diagnóstico de síndrome serotoninérgico. En cuanto al tratamiento, obviamente tenemos que retirar los agentes causales, darle tratamiento de soporte al paciente, benzodiazepina si presenta agitación, si presenta emergencia hipertensiva, nitroprusiato, y si presenta taquicardia, darle beta bloqueadores, idealmente esmolol. La ciproheptadina, antagonista de los receptores H1 serotoninérgicos, es el pilar fundamental en el tratamiento farmacológico. Podemos usar dosis de 12 a 32 miligramos de fármaco en 24 horas. Este medicamento solo está disponible por vía oral. Analicemos el síndrome alucinógeno, en el cual se va a presentar aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la temperatura. Las pupilas estarán midriáticas, el paciente estará agitado, no habrá alteración del peristaltismo, el paciente estará caliente y habrá diaforesis. Analizando los signos y síntomas clínicos del síndrome alucinógeno, tenemos: el paciente presentará alucinaciones, psicosis, hipertermia, midriasis, sinestesia, distorsiones perceptuales, despersonalización, desrealización. En cuanto a la etiología, tenemos la marihuana, anfetaminas, cocaína, ketamina, y también vamos a tener hongos como el peyote, amanita, muscaria, entre otros. Analizaremos a continuación el diagnóstico, el cual será clínico. Mediante todos los signos y síntomas que detectamos en el paciente, daremos el diagnóstico clínico de la patología. El tratamiento será un manejo de soporte. Si el paciente presenta agitación, benzodiazepinas, hipertensión, normalizar la presión arterial. El siguiente será el síndrome neuroléptico maligno, el cual tendrá aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la temperatura, el estado neurológico estará alterado, no habrá alteración de las pupilas, no habrá alteración del peristaltismo, habrá diaforesis, palidez y presentará rigidez el paciente. Analizando el síndrome neuroléptico maligno, vemos que este es poco frecuente, pero es una urgencia neurológica letal, con una mortalidad entre un 10 a un 20%. Epidemiológicamente vemos que es más frecuente en hombres, y esto se explica debido a que los varones psicóticos son más violentos que las mujeres psicóticas, obligando a los clínicos a instaurar tratamientos más agresivos. Los medicamentos asociados y factores de riesgo tenemos a los antipsicóticos de alta potencia como el haloperidol y la flufenacina. Tenemos también a los antipsicóticos atípicos como la clozapina, risperidona y olanzapina, y también antieméticos como la metoclopramida y la prometacina. La asociación del síndrome con la droga es idiosincrático. ¿Qué quiere decir? Que aún consumiendo dosis mínima o una simple dosis del medicamento o después del tratamiento con el mismo fármaco a la misma dosis pueden producir este síndrome. Es decir, esto no es un fenómeno dosis dependiente, pero altas dosis se consideran un factor de riesgo. Llama mucha la atención esto, ya que solemos prescribir metoclopramida a pacientes aún teniendo riesgo de presentar este síndrome. Analicemos la etiopatogenia del síndrome neuroléptico maligno, en el cual la causa del síndrome neuroléptico maligno es desconocida. Sin embargo, una de las principales y más importantes teorías es el bloqueo del receptor de dopamina D2 a nivel central. Entonces recordemos brevemente
Las acciones de la dopamina a nivel del sistema nervioso central, como son actividad locomotora, la afectividad, la regulación neuroendocrina, la ingesta de agua y alimentos, y en el sistema nervioso periférico la modulación de la función cardíaca, renal, tono vascular y la motilidad gastrointestinal. La dopamina tiene receptores D1 y D2, pero los D1 tienen subtipos D1 y D5, que se van a encargar de activar el AMP cíclico. En cambio, los receptores D2 va a tener subtipos D3, D4 y D5, que se van a encargar de inactivar o inhibir el AMP cíclico. El bloqueo de los receptores D2 posinápticos es el mecanismo más común de los medicamentos que producen síndrome neuroléptico maligno. El bloqueo de los receptores dopaminérgicos en el hipotálamo puede causar hipertermia y otros signos disautonómicos. Además, vemos que la interferencia de la dopamina en la vía nigroestrial puede llevar a síntomas parkinsonianos tales como temblor y rigidez. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que el síndrome neuroléptico maligno tiene 4 síntomas cardinales, los cuales son fiebre, rigidez, cambios en el estado mental e inestabilidad autonómica. Analizando, el 82% de los síntomas iniciales en el paciente son cambios en el estado mental. La rigidez muscular será extrema, muchas veces descrita como rigidez en tubo de plomo. En cuanto a la fiebre, vemos que la mayoría de los pacientes, el 87%, presentan fiebre de 38 grados y el resto fiebre hasta de 40 son frecuentes. En cuanto al diagnóstico, vemos que hay que sospechar el síndrome neuroléptico maligno con 2 de los 4 síntomas cardinales. Vemos que también es importante realizar una TAC, una resonancia, un electroencefalograma y una punción lumbar, ya que se necesita descartar lesiones estructurales o infección. A continuación dibujamos los criterios de Levenson para el diagnóstico de síndrome neuroléptico maligno, el cual divide en criterios mayores fiebre, rigidez muscular y elevación de la CPK, y los criterios menores como taquicardia, taquipnea, alteración del nivel de conciencia. Muchos autores no toman en cuenta la CPK como un criterio para establecer el diagnóstico de síndrome neuroléptico maligno. Analizando el tratamiento, vemos que debemos suspender los medicamentos causales. Además, suspender los medicamentos potenciadores como el litio, la terapia anticolinérgica, los agentes serotoninérgicos. También debemos mantener estabilidad cardiorrespiratoria, ventilación mecánica si es requerido, antiarrítmico o incluso marcapasos. Debemos mantener el estado euvolémico con medidas de soporte y un tratamiento intensivo esencial, usando líquidos intravenosos, recuperando las pérdidas insensibles, disminuyendo la presión arterial. Disminuir la presión arterial si está elevada. No hay establecido un agente sobre el otro, la clonidina puede ser efectiva en este propósito. En cuanto al tratamiento específico, tenemos a un medicamento llamado Dandrolene, el cual es un relajante del músculo esquelético. Se puede usar a dosis de 1 a 2.5 miligramos por kilo intravenoso. Puede repetirse la dosis cada 10 a 15 minutos hasta la remisión y un máximo de 10 miligramos por kilo al día. La bromocriptina, que es un agonista de la dopamina, se puede usar para restaurar el tono dopaminérgico perdido. Se usa en dosis de 2.5 miligramos cada 6 a 8 horas hasta un máximo de 40. La amantadina puede ser una alternativa de la bromocriptina. Hay que darla por sonda nasogástrica y subiendo la dosis según sea necesario hasta un máximo de 200 miligramos. Los anticolinérgicos están en desuso. La terapia electroconvulsiva es generalmente reservada para pacientes que no responden a los otros tratamientos o en quienes el tratamiento no farmacológico es necesario. Analizando las complicaciones, la evolución y el pronóstico de los pacientes, vemos que los pacientes con síndrome neuroléptico maligno pueden presentar insuficiencia renal aguda secundaria a la mioglobinuria y a la rhabdomiólisis, que ocasiona la rigidez. Se puede presentar insuficiencia respiratoria aguda secundaria a broncoaspiración, embolismo pulmonar, SDRA, neumomediastino o neumotórax, además de falla hepática, falla cardíaca, coagulación intravascular diseminada y convulsiones.
Las causas de muerte más frecuentes son falla cardíaca, neumonía, embolia pulmonar, sepsis y falla hepatorrenal. En cuanto al pronóstico, vemos que estos pacientes resuelven la mayoría de los problemas en 7 a 11 días. Algunos casos persisten con catatonía residual durante 6 meses y secuelas motoras. A la pregunta ¿cuándo reanudar el manejo antipsicótico que esté presentando el paciente? Lo podremos reanudar luego de 2 semanas de que el paciente no tenga síntomas. Hablando de un tema importante, debemos de hablar de la descontaminación de los pacientes, en la cual no hay que inducir el vómito. No está indicado inducir el vómito. No hay emetizantes disponibles. No hay evidencia de que mejora el pronóstico. Otro que no mejora el pronóstico, no debemos tampoco utilizar carbón activado de rutina. Administrar solamente en ingesta reciente menor de 1 hora de sustancias potencialmente tóxicas y absorbibles a dosis de 1 gramo por kilo dosis, en solución al 25%. Indicaciones cuando se espera toxicidad grave en ingestiones tóxicas recientes menores de 1 hora. Entonces, si el paciente que consume una sustancia tóxica está asintomático, hay que administrar carbón activado porque no le ha hecho efecto la sustancia. Pero si el paciente está sintomático, no tiene sentido utilizar carbón activado. Mejor usamos el manejo de soporte o el antídoto específico dependiendo de este toxidromes. Analicemos a continuación el siguiente caso clínico de un paciente de 44 años en manejo con levodopa, el cual presenta los siguientes síntomas: midriasis, agitación y hiperreflexia o clonus. ¿A qué toxidrome nos referimos? La respuesta es sencilla. Vemos que la midriasis, la agitación y el clonus en un paciente que esté tomando levodopa es característico y nos hace pensar en el síndrome serotoninérgico, por lo cual esa es la respuesta. Hemos llegado al final de nuestra primera clase. Recuerda dejarnos en tus comentarios tu correo electrónico y te enviaremos la documentación de este capítulo. Aquí está el resumen de todos los toxidromes. Espero que hayas disfrutado la clase y hayas llegado hasta el final. Muchas gracias.